más, así como les comenté en el video pasado, para entender esta situación, volvernos al origen. A partir de que el presidente gana la presidencia en el 2018, el presidente les dio un portazo a estas personas que se sentían los dueños de México, les dio un portazo de Palacio Nacional y pintó su raya al presidente. Pintó su raya y pues eso no les gusta. No les gusta. Pues ellos estaban acostumbrados a mandar. Ellos estaban acostumbrados a mandar y que les obedeciera el presidente. Entonces, al comenzar a separar el presidente el poder político del poder económico, pues obviamente eso no les gustó. E inmediatamente iniciaron su campaña en contra del presidente para intentar desacreditarlo. ¿Ok? Pues dentro de esa cúpula, dentro de esa oligarquía, dentro de ese grupo de personas de poder económico y poder político, pues encontramos a Claudio X González, a Ricardo Salinas Pliego, Germán Arrea, el Diablo Fernández y un montón de personas, ¿no? Que se sintieron agraviados cuando les comenzaron a afectar el bolsillo. El bolsillo, cuando les comenzaron, cuando el presidente comenzó a tomar medidas diferentes, distintas a las que se tomaban antes. Como comenté en el video pasado, iniciaron una campaña que es que las vacunas, que las estancias sociales, que el seguro impopular, que si no era una, era otra. Pues bien, ahorita es el tema de los libros de texto. Voy a citar a dos personajes, miembros de esta cúpula del poder, que han sido muy importantes en el golpeteo al presidente. Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González. Para ubicarnos, quiero comentarles, a manera de introducción, cómo fue que fueron desincorporando, privatizando empresas del Estado, empresas mexicanas, empresas propiedades de ustedes y mía, propiedades de los mexicanos. Las fueron privatizando con el cuento de que no servían, de que eran basura, de que eran cascajo, de que el gobierno no debía el gobierno no sirve para gobernar. Ese era el argumento que daban en los años 90, a finales de los 80. El gobierno no debía administrar, el gobierno nada más era para gobernar, que el gobierno debía de desincorporar, que no nombraban la palabra privatizar, decían que el gobierno debería desincorporar todas las empresas que eran propiedad. El esquema que manejaban era el siguiente. Vamos a poner como ejemplo los reclusorios. Los reclusorios que se fabricaron, que se edificaron, que se construyeron y equiparon con dinero público, con dinero de los mexicanos, un buen día le dieron la concesión, la administración de los reclusorios a empresarios, a políticos, a personajes de la cúpula del poder. Y a cambio de eso, el gobierno les pagaba, y les sigue pagando, les pagaba una cuota por cada interno. Esté ocupado o no esté ocupado el reclusorio, el gobierno tiene la obligación de pagarles una cuota diaria por cada interno. El presidente hizo mención en alguna de las mañaneras de hace ya 2 años, algo así, de que en ese entonces se pagaban un promedio de 4,000 pesos diarios por interno. El presidente incluso hizo mención de que se pagaba incluso más que si fuera un hotel de lujo por interno. Estuviera ocupado o no estuviera a toda su capacidad el reclusorio, el contrato indicaba que tenía que pagársele tomando como referencia que el reclusorio estuviera lleno a su capacidad. Y se sigue pagando, todavía se sigue pagando, porque el presidente lo que lograron hacer fue una reducción en el porcentaje de las cuotas que el gobierno está pagando
por la administración de los reclusorios. Ese fue un caso, el de los reclusorios. Con dinero público se edificó, se construyeron los reclusorios, se le dan a administrar a un privado y el privado le cobra al gobierno por administrar un reclusorio que es del país. Vamos a hacer multimillonario a alguien que ya es millonario. Ese es el caso de los reclusorios. El caso de las carreteras es otro caso similar, en el mismo esquema. Carreteras, autopistas que se construyeron con dinero de los impuestos de nosotros, fue el que se utilizó para construirlas, hacerlas viables, hacerlas transitables, y de repente se le da un contrato al amigo, al compadre, al compañero, al político. Se firma un contrato para que esas carreteras sean administradas por una empresa particular y que esa empresa particular cobre básicamente lo que se le da la gana. Yo recuerdo, para darles una referencia, para poner este comentario en contexto, yo recuerdo que en el año 1969 me trasladé de la ciudad de Guadalajara, de la Ciudad de México a Guadalajara por carretera con la familia, y recuerdo que las casetas de la Ciudad de México a Guadalajara en total no iban más allá de 10 pesos. No iban más allá de 10 pesos. Ahorita, pregúntense cuánto es. Vamos a poner ese ejemplo. No iban más allá de 10 pesos. El dólar estaba en 12.50. Quiere decir que por pago de cuotas no se pagaba arriba de $1 desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Hoy en día, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto se paga? Yo hace tiempo que no manejo, que no utilizo la carretera de aquí a Guadalajara, pero ¿qué será? ¿El equivalente a 600 pesos? ¿800 pesos? ¿1000 pesos? Algo así. En dólares, ¿qué serán? ¿30 dólares? ¿40 dólares? ¿50 dólares? Algo así. Menciono esto para hacer un comparativo, la proporción de lo caro que salen las autopistas. ¿Ese dinero va a manos del erario federal? No, ese dinero va a manos de particulares. Entonces, unas autopistas que se construyeron con dinero público, ahora es la caja chica de una empresa o de unos empresarios o de unos particulares que han acumulado enormes fortunas de dinero. Traigo esos ejemplos para entender cómo está la situación. ¿Recuerdan ustedes la reforma educativa? La que el presidente echó abajo en cuanto llegó a la presidencia. Bueno, el mentor de esa reforma educativa es Claudio X González. Claudio X González era el que andaba detrás de toda esa campaña para privatizar el sistema educativo en México. Nos mintieron, nos dijeron que el sistema educativo no servía, que los maestros eran unos delincuentes, dijo Claudio X González. Bueno, se dio a la tarea de encargarle a Loret de Mola una película que se llamó De Panzazo. Si no la han visto, véanla. En ese momento la ven, y si no saben cómo está la historia detrás de todo eso, pues la verdad sí les mueve el piso. Y con esa película tiene la intención completa de desacreditar completamente a los maestros, de culpabilizar completamente a los maestros. Todos los males habidos y por haber en el sistema educativo eran culpables los maestros. Bueno, pues el que andaba detrás de toda esa campaña era Claudio X González. Debido al modus operandi que siguieron para privatizar todo y hacernos pensar que no servía nada en manos del gobierno para enriquecer a unos cuantos, yo siento que ese es el mismo modus operandi que iban a seguir al privatizar la educación. ¿Cómo es que yo pienso que iban a hacer? Así como otorgaron las carreteras, como otorgaron los reclusorios, bueno, pues ahora iban a ceder las escuelas que fueron construidas con dinero público. Muy probablemente se las iban a ceder a un empresario, potencialmente Claudio X González, para que él
administrara las escuelas y que el gobierno, el Estado, le pagara una cuota por niño, por escuelas. Algo así era el negocio que estaban cocinando. Algo así era el negocio. Imagínense ustedes cuántas escuelas son en el sistema de educación primaria y secundaria. ¿Cuántas escuelas son? Póngale el número, ¿qué? ¿Les parece bien? ¿100,000 escuelas? ¿100,000 primarias? ¿Les parece bien 50,000 secundarias? ¿60,000 secundarias? Bueno, pues de ese tamaño era el negocio. Otorgarles la administración de cada escuela y que el Estado les pagara una cuota por cada escuela o por cada empleado y felices y contentos con su reforma educativa. Los planes de estudio que nos iban a manejar, pues ellos, que iban a enseñar lo que ellos consideraran conveniente. Entonces, ¿quién es uno de los afectados que no le gustan las decisiones que está tomando el presidente? Pues Claudio X González. Él es uno de los afectados. Él es uno de los afectados y él es miembro de la cúpula del poder que le quiere poner la pata al presidente López Obrador y que quiere apoyar la 4T y desde luego Morena. Él es uno de ellos. Por otro lado, Salinas Pliego. ¿Por qué el noticiero estelar de Salinas Pliego fue el que tomó el protagonismo en el ataque a los libros de texto, diciendo que es un virus comunista que se creía que existía? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Yo no he leído los libros. Yo no creo que tampoco ellos los hayan leído. Yo no creo que los hayan leído. Yo no los he leído. Pero lo que sí creo y lo que sí sé es que están que se las pelan por pegarle al presidente López Obrador y desacreditarlo porque ellos quieren regresar a seguir gobernando y que continúe su régimen de privilegios y que continúe todo ese saqueo al que fuimos sometidos los mexicanos. En 1989 yo recuerdo haber leído en El Financiero, en El Economista, que el gobierno preparaba la desincorporación de todas las empresas que eran propiedad del Estado. Lo manejaban del Estado, pero realmente eran propiedad de los mexicanos. Y en aquel entonces recuerdo haber leído que eran alrededor de 1,000 empresas, 1,100 empresas, algo así. Recuerden que Salinas Pliego salió beneficiado con TV Azteca. ¿Por qué Salinas Pliego toma protagonismo en esto? Primero, el señor anda pero bien enojado por las siguientes causas. Primero, acaba de pagar hace 1 año y medio, 2 años, el SAT, al frente de Raquel Buenrostro, puso de rodillas a Salinas Pliego y lo obligó a pagar, así literalmente, lo obligó a pagar 2,000 millones de pesos de impuestos que no había pagado el señor. Y todavía están en litigio 38,000 millones de pesos de impuestos no pagados, más los recargos que se sigan acumulando. Y el señor está montado en su macho de que se aferra a no pagar impuestos. Vamos a ver qué fin tiene ese litigio. Esa es una causa de las cuales está enojado. La otra, el gobierno del presidente López Obrador le negó el permiso para abrir una mina en el estado de Baja California Sur. Recientemente, hará 1 año o algo así, meses, el mismo presidente lo dijo en las mañaneras, de que se había negado el permiso porque se hizo una encuesta a nivel de población, a nivel de la comunidad, y la gente no estuvo de acuerdo en que Salinas Pliego abriera esa mina porque sabían que se iniciaba un foco de contaminación ambiental. Y por eso se le negó los permisos para abrir esa mina. Otra. El sistema de recaudación de impuestos de la Tesorería de la Federación en época de
el neoliberalismo, se firmaron contratos con bancos privados, creo que son 12 bancos privados, con los que la federación firmó contrato para que recaudaran impuestos de la tesorería de la federación. Uno de esos bancos es Azteca, Banco Azteca. Pero esos contratos están, pero si bien preparados para que beneficie a los banqueros. ¿Cómo? Una persona, una empresa, un empresario, un contador va a pagar los impuestos empresariales o personales y va y los paga a la ventanilla de Banco Azteca o de otros bancos, en este caso Banco Azteca. Entonces, el contrato especifica que Banco Azteca se puede quedar con esos fondos 2 días a la semana. 2 días a la semana. Y por quedarse con esos fondos, o sea, no está, el contrato especifica que no cobra ahorita y se los da inmediatamente, no, sino que da oportunidad a que se quede 2 días con esos fondos. ¿Qué hace con esos fondos? Pues obviamente los jinetea, obviamente los mete en instrumentos, en el mismo gobierno federal, a través de CETES o en otros instrumentos de inversión diarios. Entonces, eso le genera una utilidad a cualquier banquero, pero en este caso es Salinas Pliego. Pero además de que los contratos estuvieron mañosamente beneficiarios para los banqueros, además el banco le cobra a la Secretaría de Hacienda una cuota, una comisión por cada pago que reciba de impuestos en sus ventanillas. Entonces, ahorita es una minita de oro también eso. ¿Por qué? Porque estás jineteando dinero. Como banquero, estás jineteando mucho dinero que recaudan las ventanillas de los bancos privados y en este caso, Banco Azteca. ¿Qué está ocurriendo? En que el presidente ya está cambiando ese proceso administrativo. Ya está en proceso que las sucursales del bienestar queden habilitadas para que la gente vaya ahí a pagar sus impuestos y se les caiga el negocio a los banqueros personales, en este caso Salinas Pliego. Entonces está sumamente enojado por eso Salinas Pliego, sumamente. El tío Richie está enojado porque le han pegado en el pago de los impuestos, porque le pegaron con su mina y porque ahora le van a afectar también en la usura del dinero procedente de la captación del pago de impuestos. Por eso es que Salinas Pliego utiliza su noticiero estelar para golpear al presidente. Por eso, o sea, en política no hay casualidades. Para cada acción una reacción. ¿Le duele a Salinas que le estén afectando sus negocios? Este presidente que no se está comportando como los otros. Los otros presidentes eran buenos para tomar dictado. Buenos para tomar dictado, buenos para obedecer. El presidente dejó de ser el gerente que estaba al servicio de ellos. Y eso no los tiene nada contentos. Imagínense, regresando al tema de, en el caso de Salinas de Gortari, imagínense la cantidad de dinero que está dejando de ganar por la mina, por la intermediación en el cobro de los impuestos. Mucho dinero, mucho dinero. Ahora bien, otra vertiente del por qué los libros de texto son virus comunistas. La impresión de los libros. La impresión de los libros es otro detalle muy importante. ¿Quién se encarga de imprimir, de coordinar y de distribuir los libros? La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Ellos son los encargados de coordinar. Yo me quedé sorprendido. Hice una investigación acerca de
cuántos son los libros, porque yo dije, quise saber de cuántos libros estamos hablando, para ver de cuánto dinero se está hablando. Pues leí de que se imprimen alrededor de 200 millones de libros de texto gratuitos. 200 millones. Uh-huh. O sea, obviamente, pongámosle número a la impresión de cada libro y estamos hablando de mucho dinero. Miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. En gobiernos anteriores, en el régimen liberal, la comisión nada más imprimía un porcentaje de esos 200 millones. Tengo entendido que imprimía alrededor del 30 millones de libros. 30 millones de libros. Y el otro, que son 170 millones, 170 millones, vía contratos, se les otorgaba la concesión a empresas privadas para que imprimieran los libros de texto gratuito. Y ahí es donde está el dinero, ahí es donde está el secreto, el gran negocio que representan los libros de texto gratuitos, la impresión. ¿Quiénes estaban inmiscuidos en esto? De acuerdo a la investigación son varias empresas: Macmillan, Castillo, Santillana y otra empresa, las principales, que imprimían millones de ejemplares. Los 170 se los repartían entre todos. Empresas privadas, todas ellas españolas y mexicanas. Pues bien, se les acabó el negocio. El presidente dijo, no más. Vamos a utilizar los talleres gráficos de la nación para que ellos impriman los libros de texto gratuitos. La misma Comisión Nacional de Libros de Texto. Ellos son los encargados de coordinar y de la impresión de todos los libros de texto. Obviamente le cerró la llave a otro negocio enorme que tenían estas compañías. ¿Quiénes están dolidos? ¿Quiénes están molestos con las políticas que está llevando a cabo el presidente para beneficio de los mexicanos? Porque de ahorrar ese dinero, ¿a quién beneficia? Pues a las personas que están recibiendo programas sociales, a las personas que están recibiendo becas, a los muchachos que están recibiendo becas, a toda la gente, para que la gasolina no suba, para que el gas baje incluso hasta de precio, para que la electricidad se conserve constante, para que poder tener controlados los indicadores económicos y que tengamos un mejor nivel de vida. Lo está logrando, se está logrando poco a poco. ¿Ya se solucionó todo? No, todavía no, todavía faltan muchas cosas por hacer. Pero estos son los personajes que están detrás de ese golpeteo en contra del presidente. Ahora es en turno pegarle a través de los libros de texto gratuitos. Los libros del comunismo. Unas payasadas. Afortunadamente, de acuerdo a los comentarios que he visto, pues la gente no está cayendo en la trampa. Ya ese cuento de que el comunismo era el demonio en persona, ya la gente no lo cree. Ya la gente no lo entiende. Desde hace cuánto nos están diciendo que López Obrador nos iba a llevar a ser la nueva Venezuela del Norte. ¿Ya somos la Venezuela del Norte? Pregunto. Para nada. ¿Ya somos comunistas? Para nada. Ya estamos importando la doctrina chavista, la doctrina cubana. Para nada. Seguimos siendo México con nuestra ideología, con nuestra idiosincrasia, pero con un gobierno distinto. Entonces, estos son los personajes que andan detrás de toda esa campaña absurda para intentar desacreditar al gobierno. Ya le hizo caso la gobernadora de Chihuahua, ya un juez le otorgó un amparo, ya está triunfando la gobernadora. Ahora a ver qué cuenta le va a dar a los padres de familia. Si es que de verdad se llega al extremo
de que no haya libros de texto en Chihuahua y de que los muchachitos no tengan sus libros de texto. A ver qué cuentas les va a dar a los padres de familia. ¿Habrá gente que sí se lo cree? Probablemente sí se lo cree. Probablemente sí lo cree, pero afortunadamente ya son muy pocos. A Salinas Pliego, a Claudia X González, no les ha interesado jamás los niños ni la educación. Jamás les ha interesado. Ellos lo que les interesa son sus negocios, sus billetes. Ellos cada vez quieren ver sus fortunas más grandes. Si a Salinas Pliego de verdad le interesaran los niños, si le interesara la educación, prohibiría esa barbaridad de programas que pasan en sus televisoras, que tiene a la gente todavía atrapada. Ojalá y de veras hiciera un examen de conciencia y quite esos programas, son basura completa. Es que dañan a la gente, crean dependencia. Pues este es mi comentario, amigos. Este es mi comentario del día de hoy. Espero les guste. Espero les haya gustado. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un like y compartan este video. Que tengan el día de hoy el mejor de los días. Muchas gracias.